8 ya, ¿eh? El 8. Del año 2. Así es. Están usando. Bueno, vamos avanzando en la cronología, don Melvin. 2026. El 7 por aquello del Lucky 7 para dar buenas noticias. Sí, ese fue el anterior. Pero hay espacio para buenas noticias. Nosotros sí. Ah, claro. Una muy buena. Del optimismo. Bueno, es que ya este próximo martes 22 de enero, 11 de la mañana, Dios mediante, finalmente vamos a estar haciendo el depósito del expediente del MRD ante la Junta Central Electoral. Y eso no es poca cosa, porque ese expediente no es documento, cédulas, estatutos, no. Es la expresión del esfuerzo de miles de personas. Y sobre todo, no menos importante, ese expediente es el apoyo, el respaldo tangible, concreto, de más de 100.000 dominicanos que nos dieron su cédula, su teléfono, su dirección y estamparon su firma en un volante de papel. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa. De hecho, es algo que nunca había ocurrido, don Melvin. No que yo tenga registro. Y yo tampoco. O sea, anduvimos cada municipio de este país, día por día, sábado, domingo, bajo lluvia. Hay toda una historia para contar. Sí, pero además, en ese, iba a decir acto, pero no es un acto, es un trámite administrativo el que va a acontecer el martes, pero recoge y valida una decisión que tomamos hace meses de no acudir a la búsqueda de firmas virtuales, sino presenciales. Primero porque habíamos tenido 2 experiencias de robo o hackeo de plataformas en las cuales, por ejemplo, entraban 10, pero la plataforma solamente registraba 3 o 4. Y después teníamos 100 y se desaparecían 27. Es decir, y no son paranoias, ¿eh? No, paranoia nada. Cualquiera que escucha dice... No, paranoia nada. Entonces, paranoicos. Entonces, primero, yo recuerdo reaccionando a esos ataques virtuales, pero también porque nos dimos cuenta de que políticamente el curso de acción más fecundo, más prometedor, era sin duda ir a las calles, callejones, barrios, parques, plazas, municipios, comunidades, a pedirle a la gente que nos dijera si estaba de acuerdo con que nosotros, de movimiento social, nos convirtiéramos en partido político. ¿Qué experiencia? No solo dijeron que sí, sino que al final, ya los últimos meses, era literalmente una avalancha. La gente, y no va a venir, pues yo quiero firmar. Y es una pila de gente la que... ¿Cuándo vienen por aquí? Cuando vienen por aquí. Sí. Pero una experiencia extraordinaria. Eso significa que esa noticia que tú has dado, esa primicia, va a poner a mucho pueblo dominicano gozoso, queriendo participar. ¿Qué limitación tendremos? Yo creo, don Melvin y don Bernabé, que deberíamos hacer varios programas con la gente nuestra y con ciudadanos que se involucraron en ese proceso y que lo asumieron. Como cualquiera dice, ir el martes 27 a la Junta Central Electoral parece simple y sencillo, pero eso implicó decenas de miles de horas, hombres, trabajando. Eso implica que anduvimos la zona más, digamos, más populares de este país, y que por ende alguna gente entiende que es peligrosa.
desde la Ciénega, metida ahí al lado del río, la cañada de Guajimía o cualquier lugar que usted se pueda imaginar, ahí estuvimos recogiendo esa firma y nunca ocurrió el más mínimo de los incidentes, lo cual muestra ese abrazo ciudadano a la gente, porque con las posturas que hemos asumido, el MRD, el cobrador, cualquiera pensaría que necesitaría un nivel de seguridad, un dispositivo de seguridad para uno meterse a esos barrios ahí donde es natural que apareciera alguna persona que simpatice con el gobierno y que tuviera algún nivel de desafección contra la gente nuestra. Nunca ocurrió. De hecho, nunca ocurrió. En muchas ocasiones, realmente muchas, yo escuchaba quejas o la preocupación de gente nuestra de esos diferentes lugares, diciendo por ahí que el cobrador no debiera andar así tan tan al desamparo. O sea, pues nunca hubo un dispositivo de seguridad, precauciones mínimas, y la gente lo notaba. Y a mucha gente le preocupaba, porque era una manera de decir, esto es un activo de la nación, hay que cuidarlo. Y siento como que lo están trayendo a la calle con menos seguridad de la que debería tener. Sí. Eso al principio fue una petición y luego se convirtió en un reclamo. Sí. De gente nuestra y de ciudadanos, pero uno de los lugares yo siempre he dicho que el que está con Dios anda más que bien. Así es. Uno de los lugares que a mí me impresionó, porque lo conocí y lo consideré un lugar bastante lejos, fue Río Limpio, que ustedes fueron, yo no estuve, pero ¿cómo fue esa experiencia? Sí, no anduvimos el toda país la frontera, esa, la carretera internacional hasta Pedro Santana. Bueno, Tirolí que ha estado muy visible últimamente, hasta Guayajayuco, Restauración, Dajabón, Carbonera, todo. Son lugares Manzanillo, en Montecristi. Anduvimos el país entero. Uniendo increíble. Una nota anecdótica. Aquí en la teleaudiencia no sabe quién es, pero Tony Maracas, la esposa, ¿sabe dónde es? No. De un vecindario que está al noreste de Pedro Santana. Pedro Santana. Pero una maldita loma. Doña Magui de ahí. Viene esa familia, todos. Pedro Santana, claro. Ahí no cayó un aguacero en Pedro Santana, pero un torrencial aguacero. De hecho, grabamos un programa ahí a la orilla del río. Y el cobrador ahí demostró que estaba en forma, porque hay una pendiente para bajar al río. Y subiendo, le vamos arriba corriendo a paso doble, lo dejé botado todito. Mira qué bien. Hay muchas experiencias. Pero una gran satisfacción también. Y el verdadero protagonista de ese resultado son todos esos buenos dominicanos que nos acompañaron en ese proceso. Porque hubo gente, por ejemplo, como Francisco Reyes de Santo Domingo Este, que no faltó nunca un sábado ni un domingo a una jornada de recolección de firmas, y así muchos otros. O doña Nuris, una señora que siempre compitió con doña Pilar como la que más firmas recaudaba. Mucha gente buena y comprometida. ¿Con qué doña Pilar? Con la Popi. La Popi dice que está ahí, sí, escondida. Sí, pero quiso aparecer hoy porque... pero aparece en las comunidades. Sí, no, y se bajaba. De hecho, un sábado que estábamos en la Ciénega, ella que está a dieta. Adrián, tú no puedes quitarle la cámara para quitarle la... yo con gusto lo haría. Usted sabe que nos pasó en la Ciénaga, ahí a la orilla del río. Que la Popi, que estaba en su dieta y su cosa, se nos desmayó allá y hubo... porque... Sí, hice una hipoglicemia, ¿se acuerda? Y hubo que Raúl iba a comprar cuál es el yogur que tiene más azúcar aquí. Y ahí recuperamos la Popi y la traímos de vuelta.
A mí me pasó lo mismo por en Barahona, ¿usted se acuerda? En Barahona, claro, sí, un domingo en la mañana. En una marcha. Sí, Mierda, sí, se me sí, fue el mundo entero así. Es Sí, que hay sí, que, hay que pertrecharse de comida en esas caminatas que tú no sabes cuándo te va a parar. Así vamos a recoger film un domingo Ah, para Salcedo. Que doña Marta, don Fausto, Orión se fajaron Qué bueno. y generaron unos resultados más allá de todas las expectativas. En todas partes, en todas partes. En Esperanza, don Fausto, en la línea noroeste. No hay un lugar que los muchachos de María Trinidad Sánchez, Franklin en Río San Juan, el equipo de Puerto Plata, doña Mari, don Abraham, Carlos Sarapio, en todas partes. O Santo Domingo Oeste, que la responsabilidad eran 4.000 firmas. Y terminaron aportando más de 13.000 firmas. Wow. Cuando la responsabilidad era, y la meta en ese municipio, eran 4.000. Y San Cristóbal, en las diferentes fases que se fajaron. Además ya... Usted sabe, perdón, don Melvin, yo quiero reconocer que una persona que estuvo con nosotros en el equipo de San Cristóbal, que es Darwin Matos, Mark y otras personas que en su momento hay que reconocer que se fajaron a trabajar a buscar firmas y buscaron miles de firmas. Hoy no están con nosotros, pero eso en nada cambia el sentido de gratitud por ese esfuerzo y el reconocimiento que merece. Entonces, como estamos hablando de provincia, no quería dejar pasar eso por alto, porque es justo reconocer eso. Fue una decisión sabia y fecunda, como dije ahorita, porque nadie supo nunca dónde la búsqueda de 10 o 100 firmas era una gestión para cumplir un trámite burocrático y dónde empezaba la gestión política y la incorporación política de la gente que daba esas firmas. La unificación. Precisamente, ese es el punto. Pero además, don Melvin, la huella política de eso, Eh, la legitimidad de eso, porque aquí hay miles de lugares en este país donde la gente dice, pero yo lo vi aquí recogiéndolo, yo lo vi cuando esa gente pasan por aquí. O sea que eso es invaluable. Dejó una huella, un testimonial, adhesiones, compromisos, visualizó el movimiento más de lo que ya estaba. Así es. Comprometió, hizo que gente se sintiera identificada, que no fue que hicieron clic en un celular o en una computadora. Es un acercamiento de la comunidad con el movimiento, con Sí, el cobrador. Esa fue una puerta que nos cerraron y fue un gran favor que nos hicieron. O sea, intentando dificultar nuestro camino, a veces tenemos que tomar desvíos que terminan siendo mejor que la ruta original. Favorable, sí. Ese trabajo político en el territorio nos permitió conocer problemáticas, situaciones, realidades de los dominicanos, pero también nos permitió interactuar e intercambiar visión de país, de los problemas que tenemos, con muchísima gente de bien. Pero hay mucha gente que se integró al MRD en esos operativos de recolección de firmas. O sea que es una experiencia maravillosa y yo diría que no se puede hablar de cero tener un partido sin ese engrampe con la gente allá afuera. Porque ¿cómo ser partido si tú no tienes estructura? ¿Cómo tienes estructura si tú no has arrimado el hombro con esa gente? Si tú no has ido ahí. Tú no puedes estar aquí en la capital esperando que vengan del país entero a visitar la tierra prometida, o la Meca, o la Medina, o a Roma. Porque no funciona así. Algunos de los compañeros que se esforzaron
en ese trabajo. Ya han venido a este espacio. Así es. Pero la semana próxima sí, deberíamos. Vamos a traer a 2 o 3 compañeros cuyo rol, cuyo papel desborda, Sí. pero con creces. Por lo menos una muestra de ellos, porque son muchos. Sí, pero... Porque y doña Miriam en Miches, ¿sabes? Osvaldo Esberi en el Ceibo, o los muchachos de San Cristóbal, o de San Pedro, y la Romana, que fueron los segundos, o La Vega, que fue el primero. La Vega fue el primero y la Romana fue el segundo. O Moca, Medina y el equipo allá se fajaron. De hecho, todavía estuvieron recogiendo firmas hasta hace un par de semanas. O sea que no hay o el equipo de Santiago. No, Con Doña Ivonne, y en el extranjero, Javier en Nueva York. Así es. Hay Doña Charo, y Miki, y Simón Dionisio, y Eduardo Márquez, todo el mundo. Romeo Rack en Orlando, Sí, hay la gente de Tampa, de España. En España también, Cristina Feli en Alemania. Hay mucha gente. Mucha gente buena que se integró y se fajó en esto. O don Enriquillo Cuello en Barahona, hace 80 y tantos años, fajado y coordinando eso. O Alcide en Paraíso, una persona extraordinaria que con un problema de salud mayor, con un ACV, que deja una parte de su cuerpo inmóvil, y como quiera fajado, decía: yo con la otra mano resuelvo. Y llamando y buscaba la firma y aportó más de 150 firmas. Entonces, ¿cómo usted visualiza la gestión del martes? Porque entiendo que sería bueno que al menos tener una idea. Bueno, es un trámite estrictamente burocrático, como manda la ley, donde se deposita el expediente vía la Secretaría General de la Junta Central Electoral. No vamos a organizar un acto de entrega. Obviamente todos los dominicanos que han sido parte de esto y que quieran acompañarnos tienen el mismo derecho que el cobrador o que cualquiera de nosotros estará ahí. Pero queremos mantenerlo como un acto fundamentalmente voluntario, republicano y de cumplimiento de un trámite que es apenas el reflejo de un esfuerzo de muchos meses allá afuera. Entonces no vamos a organizar, no tenemos pensado organizar un acto de entrega y que vaya organizar nuestra gente para que vaya, pero sí todo el que quiera ir pues es bienvenido. No, y todo el que vaya es más que bienvenido, por supuesto. Ellos son los verdaderos protagonistas de esto. Claro. Entonces tienen el mismo derecho que el cobrador, que usted. Yo creo en otro orden de ideas, hay algo que también debemos nosotros darle cierta relevancia, y es lo siguiente: una vez cumplido ese trámite, ¿qué usted espera que suceda con la gente que buscó esas firmas, con la gente que está llena de esperanza, e incluso con los que han vivido en cierto modo la ansiedad, porque precisamente por razones de protección nosotros esperábamos hacer esto hace 2 meses y tanto. Estamos cumpliendo el trámite, vamos a decir, o iniciando el trámite en enero, cuando pensamos dejarlo listo en octubre. Dígame si me equivoco, pero yo pienso que una vez agotado ese trámite va a energizar la participación de mucha gente. ¿Sí? Okay. Ya, Claro, o sea, sin lugar a dudas. hicimos esto, se resolvió aquello, sería la fase 2. vamos a hacer política. Y a la fase 2, la primera parte, la organizativa, para presentar, y ahora
vendría la parte de la organización, de arrancar la parte política, de cómo integrar a muchas personas que están esperando que algo pase. Entonces, ese sería un momento importante. Pero hay también otra consideración. Yo usé la palabra ahorita energizar, pero es energizar a los que ya están adentro, pero también yo creo que esto va a convertir en un atractivo o en una motivación adicional para otros que han estado en la periferia pero sin entrar. Entonces, Sí. que ya lo hicieron, ya agotaron, ya cumplieron, ok, vamos arriba. Sí, es el fin de una etapa que conlleva de forma automática el inicio de otra. Esto es el cumplimiento de un reglamento y de una ley. Lo que sigue es el trabajo político, que es mandatorio, luego de haber agotado ese paso. Es como un prerequisito. Y una vez cumplido ese prerequisito, y yo entiendo que es oportuno indicar que una de las razones del retraso es porque nosotros lo que estamos entregando es en el formato que la Junta pide que se le entregue. Porque va bien, la ley y el reglamento lo que establece es que usted le entregue firmas, o sea, los datos, fulano de tal, nombre, apellido, cédula, teléfono y dirección. Usted entrega 90,000 datos, pero sin que nadie, no se le pide que usted muestre que ninguna de esa gente de verdad lo apoyó a usted. No contempla eso, para que los dominicanos estén claros. Entonces nosotros nos fuimos varios pasos más allá de lo que la ley exige. No es decir 90,000 dominicanos nos apoyan y ahí están. En una memoria USB tenga. No. Es que eso está sustentado en un volante donde está la cédula, el nombre, el teléfono, la dirección y la firma de ese ciudadano. Pero en el cuerpo de ese volante hay un texto que dice que yo conscientemente aporto mi firma para que la Junta reconozca el movimiento Rescate Democrático. Pero más allá de ahí, nosotros perfectamente en octubre pudimos haberle dicho a la Junta, mira, aquí hay 90,000 dominicanos en esta memoria USB y en esta otra memoria están los 90,000 volantes de esa gente que están ahí. Compruébalo tú. Entonces quisimos irnos también un paso más adelante. Y parte del retraso, no todo, pero una parte del retraso obedece a que hemos querido que si en la posición 1, en el número 1 de ese listado de 90,000, 89,000 y tantos, dice Roque Alejandro Espaillat Tavares, cédula tal, que al lado esté el volante donde yo firmé. Que es algo que tampoco nunca se ha hecho en este país. Porque si la ley no lo pide, ¿para qué hacerlo? Pero eso tiene varias derivaciones importantes. Una de ellas es que si la Junta lo que quiere es hacer una auditoría para validar que 1,000 dominicanos de esos que están ahí firmaron, pues lo puede hacer. Llegué a esa conclusión en 2 horas. ¿Por qué elegir de ese listado cuáles son los 1,000? Bueno, el número 100, el 1,500, el 8,000, listo. ¿Firmó? Déjame ver el volante. Sí, firmó. Mira la cédula, mira la firma. Y esa data la tiene la Junta porque el ciudadano firma cuando firma la cédula. O sea que eso simplifica brutalmente el proceso y el tiempo que la Junta necesita. Dicho de otra manera, si la Junta, como entidad que la ley le establece la responsabilidad de auditar ese expediente, si quisiera hacerlo, en 3, 4 o 5 días, puede revisar todo lo que necesita revisar para llegar a una conclusión u otra, que en este caso no puede ser una diferente a la aprobación del partido. Nada de eso que yo he relatado aquí nunca se ha hecho en este país. Interesante. Y algo más que yo quiero señalar, porque en mi caso particular es una de los elementos que más orgulloso me hacen sentir de este esfuerzo y de este trabajo. Incluso lo voy a buscar aquí.
para leerlo textualmente. Y es el siguiente, vamos a verlo aquí, la versión final de los estatutos. Porque yo creo que merece, ya que estamos hablando de ese tema, resaltar ese elemento aquí. Porque define y dice lo que somos. Primero, en el primer párrafo de los estatutos dice: nosotros, los fundadores y miembros del movimiento Rescate Democrático, inspirado en la fe en Dios como fuente de principios éticos universales, en la familia como núcleo fundamental de la sociedad y en la dignidad intrínseca del ser humano como eje de la convivencia social, declaramos nuestro firme compromiso con la República Dominicana, su constitución y la voluntad soberana de este pueblo. En la primera línea de los estatutos nuestros está Dios. Y en el artículo 46 del capítulo 7 de los estatutos, donde tiene que ver con el tema de financiamiento partidario, porque una cosa es hablar y otra cosa es escribir y firmar, que no es lo mismo. Entonces en ese artículo que lo estoy buscando aquí, porque yo creo, don Mario, que vale la pena leer ese artículo, don Bernabé, de forma íntegra, para dejar precisión y constancia histórica de eso. Aquí dice, vamos a ver, en el 46. Son unos estatutos, yo diría que muy avanzada, y que tomó mucho tiempo llegar ahí. Vamos a ver aquí, 43, 44, 45 y 46. Fuentes lícitas de financiamiento. El movimiento podrá financiarse exclusivamente a través de las siguientes fuentes legales. A. Aportes voluntarios de sus afiliados y simpatizantes. B. Contribuciones privadas en conformidad con los límites legales. C. Donaciones, colectas y actividades pro fondo realizadas dentro del marco legal. D. Rendimientos financieros derivados de inversiones lícitas aprobadas internamente por los órganos competentes. E. Otros recursos autorizados conforme a la normativa electoral y el presente estatuto. Entonces aquí viene el párrafo. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el movimiento Rescate Democrático recibirá fondos públicos provenientes del Estado Dominicano, concretamente los que entrega vía la Junta Central Electoral, conforme a la ley que rige los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Oigan esto: la aceptación de fondos públicos por parte del movimiento será causal inmediata de disolución del MRD. Tremendo. Yo quise resaltar eso porque eso tampoco nadie nunca lo ha puesto en los estatutos de un partido. Bastante atrevido. Ni Juan Bosch, con su ética incuestionable, puso en los estatutos del PLD un rechazo a recibir el financiamiento que en esa época se otorgaba en forma de exoneraciones para vehículos y que se vendían en el mercado. Nadie nunca ha hecho eso. Y todo este país sabe que cualquier desempeño electoral del MRD, porque ya lo vivimos en mayo del 2024, pasa del 5%. Eso implica que lo que está ahí, conlleva, don Bernabé, la renuncia a más de 1.800 millones de pesos en ingresos en un periodo de 4 años. 35 millones de dólares que nosotros, sin que nadie nos los pida, sin que nadie nos lo exija, de manera anticipada renunciamos a eso, porque no estamos aquí por oro, estamos en esto por patria y por convicción. Eso nos hace sentir orgullosos de que no es lo mismo los demás partidos que el movimiento Rescate Democrático. Somos otra cosa. Somos otra cosa. Claro que seguimos.
Seguimos nuestro aluzando. Y es que hay 2 o 3 cositas que si podemos romperlas, se rompen. O sea, no. Le añaden una formalidad que es inhibitoria. En vez de ser estimulante, es inhibitoria. Bueno, mire, yo creo que en este momento, en esta ocasión, sabiendo, ya está anunciado la gestión de depositar el martes. Finalmente. Qué parto. Sí, eso está para el martes. También está anunciado que en el próximo programa algunos compañeros y compañeras que han tenido un papel estelar, hay que decirlo, van a estar aquí dando testimonio. Pero ahora nosotros tenemos que ver de qué manera que sea fácil de comunicar, que sea inteligible, que sea funcional. Esto que estamos haciendo, esto que se va a depositar el martes, impacta, se relaciona, desata o inhibe la situación que está rigiendo la vida dominicana hoy en día. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué la gente se indigna, la gente se molesta, la gente protesta, la gente se enoja, y no de cualquier manera? Sin embargo, el país no ha conocido y aparentemente no está previsto ni para la semana que viene, ni para dentro de 5 semanas, un acontecimiento de envergadura nacional que le diga al poder y a la sociedad: mira, esto empezó, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que queremos, este es el destino, este es el curso de acción. Eso no está a la vista. Entonces, yo voy a hacer una afirmación y sobre esa afirmación quizá sea bueno elaborar una parte del contenido de este programa. Hay frutas que se maduran y se secan en la mata, nunca caen. Y en la historia, sistemas sociales, regímenes, gobiernos, no se caen solos, hay que derrotarlos. Con frecuencia eso ocurre con violencia, pero no siempre. Generalmente lo que desata la violencia es la intolerancia de quienes detentan el poder y acuden a trampas, etcétera. Pero el procedimiento que ha estado más generalizado es sencillamente el electoral. Es decir, usted construye una opción y la opinión pública y el favor ciudadano se decanta por esa opción. Entonces, una vez ya formalizado el trámite para rescate, convertirse en partido, ¿qué esperamos nosotros que suceda? ¿Qué puede suceder? Y los adversarios nuestros, ¿qué temen o qué suponen que puede suceder? ¿O qué harían o qué acción tomarían ante esa aseveración que tú dices? Pero mire, yo creo que debemos puntualizar algo. Ese expediente no es tinta y papel, es la expresión de una realidad que está allá afuera. Porque no firmaron marcianos, firmaron dominicanos. Y para que 100,000 le firmen a usted un volante, es porque 1,000,000 lo vieron. Fueron testigos de esa realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que esas firmas son la expresión
de una adhesión, de una simpatía, de una aprobación a que esa organización exista, sabiendo que la única razón de construir y constituir un partido es para alcanzar el poder. Entonces ya hay la entrega de ese expediente de firmas de verdad implica que allá en el seno de la sociedad dominicana hay una semilla no solo sembrada, sino que ya ha germinado. Y que lo que viene ahora es que esa semilla que ha germinado la convirtamos en un árbol frondoso que se traduzca en una transformación de verdad de este país. O sea, eso no es tinta y papel, esos son corazones conectados, voluntades que están ahí expresadas. Ese es el trabajo. De forma inequívoca. Ese es el trabajo. Pero además, que no se nos pase, fruto de ese trabajo, hay estructura en el 80% de los municipios del país. Estructura de verdad. No, préstame la cédula y el nombre para yo llenar eso ahí. Gente organizada, gente que se reúnen periódicamente. Pero ya hay lugares donde nuestra propia estructura ha buscado su local. O en la Romana no buscaron su local. Y en Higüey, Francisco Albués, Doña Ibelice, el profesor Truman, todos, un equipo excelente. Ellos mismos hicieron su colecta y fundaron su local. Y próximamente vamos a inaugurar el local aquí en el Distrito Nacional, que es la sede principal del MRD. Entonces es una realidad política que está allá afuera. Que ahora lo que hay que desatar esas energías hacia un trabajo político y hacia una ruta política. Nosotros siempre hemos postulado una secuencia de tareas. La primera fue esta, de localizar en el país real la cantidad de firmas que la ley requería para validar el trámite. Pero siempre hemos dicho, que ahora hay dos metas que deben ser cumplidas este año. La primera de esas metas es asegurar que la militancia actual, los dirigentes regionales y provinciales que existen hoy día, le toca colonizar las provincias y o algunos municipios que faltan para declarar constituida la estructura del rescate democrático en esa localidad. Entonces, si nos faltan 10 o si nos faltan 20, esa es la tarea más inmediata. Hay provincias, Puerto Plata, por ejemplo, una de ellas, tiene como 7 municipios, y yo sé que no tenemos estructura en todos esos municipios. Entonces, para la dirección del partido en la provincia de Puerto Plata, la primera meta, absolutamente la primera, es asegurar que en los meses subsiguientes, en Luperón, en Isabela, el Mamey, en el Mamey yo sé que hay estructura. Y en Isabela también. Y en Sosúa. En Altamira, en Inver, que haya estructura y que esa estructura esté integrada y articulada con la red nacional. Entonces, una vez hayamos sido capaces de agotar ese no trámite, sino esa etapa, o sea, de superarla, entonces tenemos que sacar el avión o la máquina o el tractor a la pista y empezar a probarlo, a ver si esos motores o esas turbinas tienen la fuerza social, política, histórica necesaria para albergar en su seno a miles de hombres y mujeres y llevarlos a un proceso electoral y ganar ese proceso electoral. O sea, en otras palabras, las metas del 2026, el rescate democrático, y fíjense que yo estoy hablando de rescate democrático, ustedes hablan de MRD, y es que le estoy haciendo caso a un colaborador que dice
la gente se identifica más con Rescate Democrático que con MRD. Si es así, pues que se quede Rescate. Pero bueno, metas del 2026: completar las estructuras en todas las demarcaciones y poner esas estructuras a funcionar. Es decir, a tensar músculo, a levantar pesitas de 3 o 4 libras, a caminar en una máquina de esa, para hacer músculo, Bernabé. Músculo. Porque nadie va a dirigir exitosa y victoriosamente un proceso electoral si no se entrena, si no se prepara, si no se articula, si no ejercita física y mentalmente para eso. Yo le agregaría esos 2 pasos: es la formación ideológica, conceptual, la cohesión ideológica de la gente nuestra, esa que es un imperativo. Esa es otra parte. Espérate, hay los estatutos. Los estatutos. Perdón, que yo sigo diciendo los estatutos, el estatuto. Es singular, sí. Sí. Otra corrección que nos hizo un amigo. Sí, sí. Muy experimentado en el tema. O nuestro estatuto. Consigna, creo que por lo menos en 2 lugares, el credo. O sea, la razón de ser, de existir de Rescate Democrático. Sanear la justicia, 1. Adecentar la política, 2. Recuperar lo robado, 3. Reconstruir el país, 4. Y refundar la nación, 5. Entonces, nosotros tenemos que asegurar y asegurarnos de que toda esa caudal de recursos humanos que orbita tanto al interior como en la periferia de Rescate, sepa que es para eso que estamos aquí. Porque a mí a veces, francamente, me disgusta, no debería, porque eso es algo muy, muy dominicano, pero sí, Roque presidente, que el próximo presidente, no, esa vaina a mí no, hay algo en eso que se parece tanto a la vieja política, que quizá por eso yo lo rechazo. O sea, nosotros representamos 5 objetivos, 5 reivindicaciones, y él es la persona que encabeza ese esfuerzo. Pero esa persona nunca, en la educación de nuestra gente, debe ser más importante que el contenido del esfuerzo. Y eso debe ser también parte de los elementos que nos distingan. O sea, fíjense que casi todo, sí, Roque presidente, el cobrador presidente, sí, pero ¿sabes lo que yo quisiera oír? Sí, Roque presidente para recuperar lo robado, o Roque presidente para sanear la justicia, o Roque presidente para desentar la política, o Roque presidente para reconstruir el país, o Roque presidente para refundar la nación. Sí, y yo creo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad de insistir, que el país, que los nuestros y los que no lo son, se familiaricen, asuman, comprendan, entiendan que esta vaina no es solamente para ser Roque presidente, no, es que esa presidencia contiene en su esencia esa misión, esas 5 reivindicaciones, y sin ella ¿qué sentido no somos nada. Y tiene mucho sentido, porque una vez iniciado el partido ya como reconocido, ya Roque
y todos nosotros, dentro de 10 años, 15 años más adelante, el partido seguirá, pero ya no será Roque. Por eso es bueno lo que tú dices, que el objetivo es más importante que aún las personas que ahora están, porque mañana vendrán otros que también abrazarán ese mismo espíritu. Entonces alguna vez me dijo Joaquín Balaguer que 100 años en la vida de una nación es tan breve como un día en la vida de una persona. Nosotros somos un estornudo en la historia de la nación. Pero hay otro elemento que yo quiero también dejar constancia. Dice doña Pilar que quedan 3 minutos. Que este no es un partido del cobrador, ni para el cobrador. Nosotros, desde la individualidad, o para usted, o para usted, o para doña Pilar, o para Juan, o para Pedro, eso no es eso, no es un juguete para un niño que quería tener ese juguete por un capricho. No, es la creación de un instrumento para ponerlo al servicio de una visión de país, donde ese instrumento político y legal tiene las puertas abiertas para todos los dominicanos de buena voluntad, los dominicanos decentes que comparten esa visión de país. Así es. En igualdad de condiciones con nosotros. No es porque vengan mañana o pasado, son menos que lo que comenzamos hace 3, 4, 5 años atrás. No. Esa es la diferenciación. Pero además es la misión, o sea, ¿cuál es el sentido de construir un partido nuevo desde cero? ¿Cuál es el sentido de ir al seno de la sociedad a pedir la firma? Para devolverle a esa sociedad el instrumento indispensable y necesario en este momento histórico para transformar el país y cumplir esos 5 pilares. Entonces, yo se lo vivo diciendo a la gente de nosotros, para que nadie pierda. No, que yo soy el jefe en Puerto Plata, yo soy el jefe en Elías Piña. Jefe es la patria, jefe es el compromiso que tenemos, jefe es los problemas que tienen los dominicanos y que nosotros hemos asumido que tenemos que enfrentar. Así es. La migración descontrolada, el endeudamiento, la corrupción, la deforestación, la pérdida de valores. O sea, esto no es de personas, sino de visión de país, de la tarea que tenemos que cumplir en este momento histórico. Y nosotros tenemos muy claro desde el día cero que nosotros los que estamos hoy en MRD o el Rescate Democrático, nuestro papel es haber construido este instrumento para ponerlo al servicio de la República Dominicana y de los dominicanos. Así es. O sea que aquí no hay puerta cerrada. Entonces, mira interesante esto. Si nosotros sabemos hacerlo, si nosotros cometemos la menor cantidad posible de errores, entonces, ¿qué debe suceder? Que esta sociedad, este electorado, este pueblo dominicano, orbitando alrededor, entienda, pero estos somos, y 2, entonces sí vale la pena hacer lo que hay que hacer, porque parte de lo que inhibe el comportamiento y la conducta social de los dominicanos es que si bien el enojo está a alta temperatura, pero cuando tú vas a materializar conductas derivadas de ese enojo, dice, pero ¿y a quién estoy beneficiando? ¿A quién? Entonces la gente, en la medida que nosotros hagamos los ejercicios físicos y espirituales necesarios, nos acercamos a ese modelo, nos acercamos a esa imagen que satisface tanto las necesidades como las aspiraciones de la población dominicana. Si no lo hacemos, entonces no podríamos convertirnos en el instrumento que el pueblo comisiona y escoge para decir, yo te escogí para que hicieras esto. Confié en ti porque me dijiste que ibas a sanear la justicia. Pero si yo no te convenzo de que tengo el coraje, la determinación, la capacidad y la fuerza para sanear la justicia, la gente se queda en su casa. Así es. Y como eso, los 5
las 5 reivindicaciones que son y constituyen nuestra razón de ser. Mira, para mí es importante hacer una gran diferenciación entre la participación de la persona por convicción, por que entiende que eso es bueno para la patria y que yo voy a hacer al final de mi vida un legado que dejaré algo que no es, algo que yo no me puedo llevar. La diferenciación es que ¿por qué ahora gran cantidad de personas quieren participar en las posiciones políticas? Porque sus propósitos son pecuniarios, son diferentes. Entonces ahí es donde viene la gran diferencia. Porque vamos nosotros a dedicar todo nuestro esfuerzo para que sea adecente la justicia, para refundar a la patria, para protegerlo y tener todos nuestros objetivos cumplidos. ¿Por qué? Si no es para hacer lo que hay que hacer, ¿para qué hacer esto? Así es. Bueno, finalmente darle las gracias a Teleradio América, a don Luis García, que nos abre la puerta para que esto sea posible. Con Dios y por la patria, señores.